un tejido que nos cubre casi por completo y además poroso, que lo llamamos piel. Llenos casi el 80% de agua y en ella calcio, hierro, potasio, sodio, mucho carbono. Llenos de electrolitos y minerales que además pueden conducir energía, sales. Y todo esto que también podría parecerse que fuera una bolsa llena de agua con químicos y tal vez una batería. Así podríamos describir lo que es nuestro organismo, el cuerpo humano. ¿Qué tal te parece esa descripción? ¿Demasiado simplista? ¿Cómo suena para tu mente el reducirnos a que simplemente somos un conglomerado de sustancias como si fuéramos una fórmula química? Así funcionamos físicamente, orgánicamente. Pero además de todas estas sustancias y mecanismos, hay algo profundo que le da el sentido, que lo tiene que ordenar, una memoria, un código, una secuencia, una lógica, para que esa cantidad de sustancias convertidas en pasos y secuencias lógicas, ordenadas y balanceadas, se manifiesten como esto, como este cuerpo que está aquí hablando, ordenando ideas, pensando y queriendo transmitir un mensaje que tú escucharás y a través de muchas sustancias y mecanismos neurológicos y energéticos podrás comprender y tal vez hacerlo parte de tu propio pensar, de tu propio vivir, de tu propio caminar. Somos sustancias, pero que tienen sentido. Cosas tangibles que las mueve algo intangible, profundo. Que a veces no conocemos, que a veces no comprendemos. Pero que cuando nos damos la oportunidad de analizar esto que somos, tal vez comenzamos a sentirlo, a concebirlo. Y se convierte esto en lo que es nuestra experiencia de vida como tal. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando te has sentido enamorado o enamorada? Tal vez ahora lo estás, tal vez fue hace algunos años ya. Pues era química lo que había en tu cuerpo, una química especial que te hacía sentir así. Ahora recuerda cuando has tenido miedo, alguna experiencia de temor, asustado o asustada. Pues bien, eso también era química, solo que un poco diferente. Y rabia. ¿Tienes rabia? ¿Tuviste rabia? Tal vez en la mañana, en la noche, ayer, antier, la semana pasada. Esa era otra química. Químicas, variaciones de sustancias, se complementan entre ellas, se suman, unas están, otras se van y determinan nuestros estados de ánimo. Y con esos estados de ánimo construimos actitudes, estados emocionales, reacciones, decisiones, interacciones, relaciones con otras personas, interpretaciones sobre situaciones. Y ahí vamos definiendo nuestra vida, decidiendo en cada paso a qué ponerle la atención. Es química, pero una química que está puesta al servicio de nuestra capacidad cognitiva o espiritual o de conciencia, de nuestro aprendizaje. Esta química se reduce a hablar de hormonas. Las hormonas son diferentes sustancias químicas que ayudan a regular diferentes tejidos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la hormona asociada al amor es la oxitocina. Pero una hormona asociada al temor es el cortisol o también la adrenalina. Son sustancias químicas, hormonas, que se liberan en nuestros torrentes sanguíneos, viajan por todo el cuerpo, impactan en lugares específicos, incluyendo el cerebro, y nos hacen reaccionar de esa forma. ¿Y de dónde nacen? ¿De dónde surgen? ¿Dónde se fabrican estas hormonas? En lo que conocemos como glándulas. Algunos tejidos especiales que están en algunos órganos o que componen órganos. Por ejemplo, sobre los riñones están las suprarrenales y en el cerebro tenemos algunas otras glándulas como la pituitaria, la hipófisis o la pineal. Tejidos que se encargan de segregar, fabricar y segregar algunas sustancias específicas. Todas estas juntas, glándulas que producen todas estas hormonas, es conocido como el sistema endocrino en nuestro organismo. Esto es lo que quiero contarte el día de hoy. A partir del año 1983, el corazón, tu corazón, ese que
vagamente es reconocido como una bomba para impulsar sangre por el cuerpo. Fue reconocido como una glándula también, como parte del sistema endocrino, es decir, como un tejido donde parte de él segrega hormonas. Y fue así porque se descubrió que dentro del corazón, desde sus aurículas, se produce un péptido o una hormona llamada factor natriurétrico atrial o auricular. Una hormona que además es reconocida como hormona de balance. Es decir, su función fundamental está enfocada a generar balance dentro de nosotros, especialmente en el tema de los líquidos. Balancear la cantidad de agua que hay dentro de nosotros, la cual juega con otra variante, es la de sodio o, para hablar más claro, la de sal. Entre más sal consumimos, más agua necesita el organismo. Pero llega un momento donde hay tanta agua que aumenta demasiado la presión sanguínea. Entonces afecta a nuestro sistema circulatorio y puede empezar a generarnos hipertensión. Luego la hipertensión, sabes, como es conocido, uno de los asesinos silenciosos del ser humano. Algo que también se ve como una enfermedad sin cura que simplemente se trata de regular después de que llega a cierto nivel en la vida. Pues ten en cuenta esto. La hipertensión tiene que ver con la cantidad de líquido en tu cuerpo, que además también se traduce en inflamación, y la inflamación conlleva al estrés fisiológico, tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu sangre que empieza a circular muy fuerte. Es presión. Pero eso tiene que ver ¿con qué? Con la sal, con el sodio. Y tiene que ver tanto con la alimentación, pero también con los niveles de estrés con los que vivimos. Y todo esto es regulado por esta hormona que produce el corazón, factor natriurétrico atrial. La produce el corazón y la va segregando a medida que va palpitando. La entrega al torrente sanguíneo y llega a interactuar con el cerebro, pero también con tus riñones. Debes tener en cuenta que después del corazón, los órganos que más sangre llaman son los riñones, en esa función de estar limpiando. Ahora, ten esto muy presente. Si esta hormona que produce el corazón es una hormona de balance que se encarga de equilibrar los líquidos que hay en nuestro cuerpo, está en conexión con los riñones y podría impulsar incluso cuando te dan ganas de ir al baño. Quiero que te analices en algo. ¿Te ha tocado, te has dado cuenta, o si no vas a estar pendiente para ver si lo experimentas? Cuando tienes una emoción muy fuerte, una gran tristeza, un impacto de dolor, de frustración, ¿te dan ganas de ir al baño? ¿Te dan ganas de orinar, de hacer pipí? Te recorre como un frío, como un escalofrío que termina hacia el sector de tu vejiga que te envía al baño y quieres orinar. A mí me ha ocurrido, incluso si tengo un impacto de eso, si hace poco estuve en el baño orinando y luego cuando lo siento y quiero ir inmediatamente también. Esto está ligado a que estos impactos emocionales mueven todo nuestro sistema nervioso y mueven el sistema endocrino y cambian la química, y es muy probable que el corazón, con esta hormona de la que estemos hablando, influencie el hecho de que vayamos al baño y evacuemos líquidos. ¿Por qué? Porque la sangre se llena de sustancias como adrenalina, cortisol, noradrenalina, que pueden ser o son estresantes para nuestro cuerpo. Y después de cierto nivel se pueden convertir hasta tóxicas. Generan un entorno celular que enferma. Entonces el corazón con su hormona entra a regular, según la lectura que hace el propio corazón del volumen que hay de líquido y de sangre circulando por el cuerpo y qué tipo de sustancias contiene. Entonces ponte a pensar. El corazón tiene un mecanismo para regular lo que pasa contigo químicamente y a través de esto generar bienestar. ¿Cómo así que generar bienestar? Sí, uno de los temas fundamentales para hablar de la inteligencia del corazón es el término de coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca atañe a un estado fisiológico de sintonía o de sincronicidad, de armonía. Por eso se llama coherencia. Y dentro de ella establece que el ritmo cardíaco, según cómo estemos viviendo, según la emoción que estamos teniendo, influye en que todo el organismo se armonice o se desbalance. Entonces, varios estudios indican que cuando estamos en experiencias de amor, de gratitud, de armonía, de compasión, de paz, estas situaciones generan una experiencia emocional
a través de la cual el ritmo cardíaco se vuelve más armónico y su frecuencia llega a sintonizar su propia onda con las ondas cerebrales. Pero esto además sintoniza nuestro sistema endocrino. Y cuando esto ocurre, hay una variación en esta hormona, el factor natriurétrico atrial. Y la variación consiste en que disminuye la presencia. ¿Por qué disminuye la presencia de la hormona de balance cuando estamos más tranquilos? Pues porque cuando estamos tranquilos, la eficiencia de nuestro músculo cardíaco es óptima. Está funcionando bien, no se está saliendo del equilibrio. Pero cuando comenzamos a salirnos en estrés, en rabia, en rencor, en odio, en miedo, comenzamos a perder ese balance del ritmo cardíaco y entonces aparece el cortisol, aparece adrenalina, entre otras sustancias, pero también va a aparecer esta hormona del corazón, el factor natriurétrico atrial, para tratar de devolver el balance. Por eso, aprender de cómo funciona el corazón, tener en cuenta estos mecanismos de nuestro miocardio, nos va a ayudar a ser conscientes cuando estamos emocionalmente inclinados hacia un lado o el otro, tomar las cartas sobre el asunto y decir hacia dónde queremos ir, cómo nos queremos sentir, cómo es que queremos experimentar la vida. Ya lo sabes, la química está ahí cuando odias, cuando amas, cuando estás en paz, cuando vas al baño. Y es una química que tú también puedes regular. Tu corazón te ayuda a regularla. Síguelo, siéntelo. Pero no es el factor natriurétrico atrial la única hormona producida por el corazón. Resulta que a través de algunos estudios se encontró que la principal fuente de otro péptido llamado péptido natriurétrico tipo B, del cual inicialmente se pensaba que era solo producido por el cerebro, ya que se encontró a través del estudio del cerebro de los cerdos. Pero en otros estudios se llega a localizar su fuente principal en los ventrículos del corazón. Es un péptido que también ayuda en la regulación y en el balance de nuestros líquidos, en el cerebro y en todo el cuerpo. Y además de esto, el Dr. James Andrew Armour, el mismo que dirigió la investigación donde se descubrieron neuronas en el corazón, le apunta a través de varias investigaciones a que el corazón también segrega oxitocina. Esa hormona que ya mencioné al inicio, que tiene que ver con el amor, con nuestra experiencia de enamoramiento, se produce también en el corazón, en unos rangos prácticamente iguales a los que produce el cerebro. ¿Qué es esto? Es una hormona especial que también es llamada la hormona del vínculo social. Es lo que sentimos cuando alguien nos cae bien o cuando nos enamoramos. Es lo que enlaza a una mamá con su bebé. La producción de oxitocina aumenta radicalmente en una familia que está próxima a tener un bebé, tanto en la mamá como en el papá. Y va aumentando a la medida que se está en gestación. Aumenta hasta el momento de nacimiento y ahí llega otro pico más porque este es el que impulsa la lactancia. Y en el momento del nacimiento está presente en la mamá, está presente en el bebé, está presente en el papá, incluso en las personas alrededor, si hay hermanos, etc. Y genera vínculo, genera conexión, hace que el bebé busque a su mamá y hace que el papá quiera estar allí. Genera una disposición, una actitud que es muy benéfica para el ser humano, que lo vuelve creativo, que lo vuelve tolerante, que lo vuelve respetuoso, que lo vuelve amoroso. Esta es la forma como físicamente se puede encontrar la expresión del amor, que es una ley y una fuerza mucho más allá de lo físico, que tiene orígenes espirituales, pero para somatizarse, para manifestarse en nuestro organismo físicamente, lo hace a través de la oxitocina. Y esa oxitocina, esa hormona del amor, también la segrega el corazón, que dicen que además es activada por el cacao. Y fíjate que el cacao es una sustancia o una planta y un fruto reconocido por la sabiduría ancestral como medicina del corazón. ¿Por qué? Porque el cacao incentiva la producción de oxitocina desde el corazón. Y quiero que tengas muy presente y que en tu mente y en tu cerebro lo guardes así, lo grabes así. Producción de oxitocina es igual a salud física, mental, emocional y también social. Es la que aumenta nuestras actitudes de conexión, de disposición. Producida por el corazón, y adivina qué. Cuando estamos en estado de coherencia cardíaca, aumenta la producción de oxitocina en el corazón. Es decir,
En coherencia cardíaca aumenta la oxitocina y merma el factor natriurétrico atrial. ¿Por qué? Porque está óptima la función de nuestro músculo cardíaco. Pero cuando conectamos esto con todo lo que comencé hablando, esta bolsa de sustancias químicas que somos nosotros en nuestros cuerpos, que pareciera ser simplemente crearlo así, tomar una bolsa, tomar un tejido, llenarla de agua y echarle sustancias. Pero no somos solo eso en los seres humanos, sino que tenemos un sentido. Entonces, aquí hay que ver que el corazón hace todo esto y sostiene todos estos balances para permitir que nosotros vivamos bien, tengamos buen vivir o summa causai, como dice la sabiduría andina. Tengamos buen vivir. Todos estos mecanismos de nuestro cuerpo, las formas que utiliza la naturaleza, están hechas para nuestro bienestar. Y el bienestar del ser humano se traduce automáticamente en la capacidad de ser libre en su pensar. Luego la libertad de nuestro pensar nos permite ¿qué? Alimentar nuestra conciencia, salir a aprender, cuestionar, analizar, reflexionar, sentirnos, hablar, descubrirnos y crecer. Crecer en la conciencia, crecer en el compartir, crecer en lo que impactamos, en la huella que dejamos. La intención de la vida es el crecimiento y cuando vivimos desde el corazón, aseguramos que físicamente se sostenga el equilibrio que el cuerpo debe tener para que se activen los mecanismos cognitivos a través de los cuales podemos trascender, crecer. Cuando comprendemos los mecanismos del corazón, nos damos cuenta que vivir desde él lo que permite es generar la plataforma desde la cual el ser humano se lanza a vivir profundo, a vivir su espíritu. Se lanza a pasar de lo instintivo, que es meramente cerebral, a lo intuitivo, donde aparece la inteligencia y sabiduría del corazón, que tanto hemos señalado desde los mensajes espirituales del planeta y desde la sabiduría ancestral. Tu corazón no es una bomba, no es un simple músculo y no debe conocerlo solamente tu cardiólogo. Tu corazón es tu templo, es tu centro, es tu trono. Y cuando lo comprendemos y aprendemos a vivir desde él, la vida se vuelve un reino de los cielos. Hasta aquí este episodio del videoblog Más Corazón. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame tu comentario sobre qué te parece esta información. ¿Sabías que tu corazón también es una glándula que hace parte del sistema endocrino? ¿Qué te hace pensar todo esto? Y quiero también decirte que muchas más cosas tenemos por descubrir. Y en este programa, el videoblog Más Corazón, estaremos compartiendo los fundamentos científicos sobre los cuales o a partir de los cuales podremos comprender el gran tesoro que es nuestro corazón. Espero que te sea de valor. Suscríbete, comparte, comenta. Encuéntrame también en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, para que nos sumemos a esta revolución del corazón que busca a los seres sentipensantes, los que unen el sentir profundo del espíritu con el pensar, la lógica de la razón, para de verdad ser lo que somos, para recordar la esencia de lo que significa ser seres humanos. Recibe un abrazo de mi parte y recuerda, mis mejores pulsares siempre para ti. Gratitud, amor, respeto a tu corazón, a la fuerza que lo impulsa, a la fuerza, inteligencia, sabiduría que ahí existe para equilibrar tu vida, permitirnos existir. Hasta la próxima.